Bueno, Bismillahirrahmanirrahim. Seguimos con la transmisión después de problemas técnicos, como se dice habitualmente. Estamos hablando acerca de Al-Hur al-Ain, los uríes de grandes ojos. Y habíamos leído a leyes del Sagrado Corán que hablan al respecto, como aquella que dice A'udhu billahi minash shaitanir rajim, kadhalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Y asimismo hemos dispuesto parejas que para los creyentes, como recompensa para los mismos, y estas parejas son al-Hur al-Ain, las huríes de grandes ojos. Y la pregunta es, ¿qué son estas huríes? Si los huríes son ángeles, si las huríes realmente, ¿qué tipo de seres son? ¿Son únicamente del género femenino? O, por ejemplo, en el Corán se usa el término zawajnahum, os hemos casado, tiene las mismas implicancias que lo que es el casamiento según la Sharia o la islámica en este mundo o no. Ya habíamos hablado acerca de que esto no es de esta manera, porque en el más allá, en el Ájira, es un lugar donde no hay un taklif, por lo tanto no existe unos límites de Sharia a que atenerse. Por lo tanto, este es un uso más que tiene más que con el uso terminológico del término zawaj o casamiento, matrimonio. Aquí vemos que el uso que se le da en el Sagrado Corán es un uso que tiene que ver más con el significado etimológico, que es el disponer en parejas. Y es por eso que lo he traducido a estas aleyas del Sagrado Corán como os dispondremos en parejas, en lugar de os desposaremos, como generalmente se lo traduce. Vamos a ver en esta charla muchas críticas a lo que son las traducciones del Sagrado Corán y traducciones a narraciones que hablan también acerca del Hur al-Ain, de estas entidades que son presentadas como huríes de grandes ojos. Vamos a tener en cuenta unas nociones a modo de introducción. La primera de las nociones a tener en cuenta es que hay términos que en la cultura islámica a partir de un caso particular, han tomado un nombre, pero la noción o el significado que tienen es mucho más general que ese caso particular. Uno de esos es, por ejemplo, la noción de at-ta'arrub ba'da al-hijra. ¿Qué significa at-ta'arrub ba'da al-hijra? Por ejemplo, es algo que está en la Sharia, en la jurisprudencia islámica, y es haram, está prohibido at-ta'arrub ba'da al-hijra. ¿Qué significa? Ta'arrub ba'da al-hijra originalmente, o según las palabras como las tomamos en el idioma árabe, significa lo siguiente. At-ta'arrub significa volver a ser un beduino ba'da al-hijra, después de haber emigrado. Está prohibido volver a ser un beduino después de haber emigrado. ¿Qué es lo que significa esto? Existían personas en la época del profeta del Islam que venían del desierto, eran beduinos. Y los beduinos en general eran personas que tenían mucho menos formación cultural, tenían mucho menos cultura. Entonces venían a las ciudades, conocían el Islam, conocían al profeta, se hacían musulmanes y después, por cualquier motivo, volvían a su vida de beduinos. Volvían a estar en ese entorno desfavorable culturalmente. Y como nos dijo el profeta del Islam, sallallahu alayhi wa alihi, man bata bayna qawmin 40 yawman asbaha minhum. Quien permanece junto a un grupo de personas por 40 días, se vuelve entre ellos. Y vemos que estas personas, al volver a ese mismo entorno, después de un tiempo, tenían esas costumbres y manías y comportamientos que realmente no eran acordes al Islam, no eran acordes absolutamente a las enseñanzas del Islam. Bueno, ¿eso está prohibido? Bueno, no somos beduinos, así que eso no nos toca, no nos incumbe. No, sí nos incumbe. Eso es un caso particular y en todo caso, ese título, Ta'arrub ba'da al-hijra, indica
que cualquier persona que se encuentre en un ámbito o en un entorno que es favorable para su religión, está prohibido que se traslade a un entorno que va a ser desfavorable y que al fin y al cabo va a causar su perdición, por los motivos que sea. Y se usa mucho esta noción de ta'arruf ba'da al-hijra para decir que personas que emigran de un entorno islámico, de un país islámico, o de un lugar donde para ellos es más fácil practicar su confesión religiosa, si van a un entorno, por ejemplo, un país que no es islámico, están luchando contra la corriente y no pueden ni mantenerse ellos mismos en el camino o el sendero, y mucho menos a sus familias, entonces, en este caso, es su deber buscar el entorno correcto. Entonces está prohibido ta'arruf ba'da al-hijra, está prohibido ir de un entorno favorable a un entorno desfavorable que sea perjudicial. Bueno, todo eso, para no estar explicando todo eso, simplemente lo decimos en una frase, at-ta'arruf ba'da al-hijra. Vemos entonces que hay mucha terminología por el estilo en el Islam, donde a partir de un caso particular simplemente se toma una noción. Hoy en día decimos que es prohibido el ta'arruf ba'da al-hijra y nadie piensa en un beduino. Los juristas islámicos, cuando se habla del ta'arruf ba'da al-hijra, dicen, bueno, sabemos que está prohibido trasladarse a un entorno desfavorable. Y de la misma manera todas las personas que conocen el término. No siempre tenemos que tomar las palabras tal como están, sino ver qué es lo que significan. Esa es una noción. Otra noción más es ver cómo usa el Sagrado Corán los ejemplos. Dice el Sagrado Corán, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, hablando de los enemigos o posibles enemigos del Islam, de los enemigos del Islam, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, y disponed para ellos toda la fuerza que tengáis. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. Es mediante ribat el-khayl. Ribat el-khayl es la caballería. Es mediante la caballería que amedrentaréis. No dice mataréis, no dice combatiréis, dice amedrentaréis. O sea, tener disponible toda la fuerza que uno pueda tener. Y uno de los ejemplos de esa fuerza, وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ, y de la caballería, تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. Podréis amedrentar al enemigo de Dios y al vuestro. Y continúa la ley del Corán, e incluso a otros que vosotros no conocéis, pero que Dios conoce, que también están al acecho contra los musulmanes. ¿Qué es lo que quiero decir de esta leyes? Que usa primero una noción general, que es disponer toda la fuerza que pueda tener una comunidad, en este caso la comunidad islámica, el Estado Islámico, para no combatir, sino alistar para amedrentar a un enemigo. Y un ejemplo es la caballería. ¿Significa que hoy en día debemos tener una caballería? Tenemos que tener caballos y personas que sepan montar a caballo, que sean buenos jinetes y combatir mientras son jinetes. No, eso es un ejemplo, eso es un caso de aplicación. Y en todo caso se menciona ese caso de aplicación y hoy en día no vamos a estar buscando con todos los medios tecnológicos, los armamentos que se usan hoy en día, buscando la caballería para combatir a un enemigo. Vemos entonces que se usan ejemplos, pero la noción es obviamente mucho más amplia. Ni siquiera hace falta estar explicando mucho este tema. Hay otra noción también a título de introducción, que también se presta a confusión. En los diferentes idiomas tenemos usos idiomáticos que para el hablar cotidiano está muy bien, pero cuando entramos a hacer análisis y abstracciones de algún tema en particular, sobre todo si la realizan personas que no están preparadas, caen en la confusión. Cosas muy simples. En el mismo idioma castellano, nosotros, hay muchos idiomas que no son así, pero en el idioma castellano, al igual que en el árabe, tenemos que los vocablos les damos una asignación de masculino o femenino
y no necesariamente son masculinos o femeninos en la realidad. Cuando decimos la puerta usamos el artículo que es para el femenino. La puerta significa que las puertas son mujeres, son hembras. Que no, la puerta es simplemente la forma en que expresamos un significado, un ma'na con ese ism, con ese nombre. Con ese nombre queremos significar esto que es una puerta. En árabe es masculino. Al-Bab. Y es por eso que muchas personas, que vienen del Medio Oriente, durante toda su vida, arrastran, incluso en la traducción, el género expresivo de las palabras. Y por eso siguen diciendo el puerta, la sol. La sol es muy lindo. La sol es muy linda. Porque sol en árabe es femenino. Y luna, al revés, es masculino. El luna muy lindo. Y hablan de esta manera porque arrastran de su propio idioma este género aparente que tendrían cosas que no tienen género, sino que es un género expresivo y no un género real. Un ejemplo de esto, la palabra malak. Malak en árabe significa ángel. Bueno, tiene una connotación femenina. Y es por eso que los idólatras, antes del Islam, consideraban a los ángeles hijas de Dios. Personas de otras culturas dirían, ¿por qué hijas de Dios? O sea, Gabriel, Micael, Rafael, todos estos ángeles, ¿por qué los consideraban mujeres o del género femenino? Los consideraban de esta manera porque en su idioma, ángel es femenino y el plural es malaika. Entonces, las malaika de Dios, y bueno, si son las, entonces son mujeres, y los idólatras las llamaban a los ángeles las hijas de Dios. Algo que podemos decir algo muy simple, es una confusión muy ingenua, pero obviamente tenemos que tener en cuenta la cultura imperante de ese entonces. Lamentablemente, con el paso de los años, se trasladan estos errores. En el idioma castellano también tenemos, cuando hablamos de las luminarias de la ciencia, ¿son todas mujeres? Las luminarias de la ciencia. No son todas mujeres. Las luminarias de la ciencia hay hombres y hay mujeres que son luminarias de la ciencia, que son las luminarias de la ciencia. Bueno, después de aprender estas nociones, veamos entonces el Sagrado Corán, otras aleyas más, que se refiere al Hur al-Ain, a huríes de grandes ojos. Hur al-Ain. Dice el Sagrado Corán, esta aleya que ya hemos leído, y así os hemos dado en parejas, os dispondremos en parejas con huríes de grandes ojos. En otra aleya leemos, muttaki'ina ala sururin masfufa. Los creyentes estarán apoyados en lechos en fila. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Y les dispondremos en pareja con huríes de grandes ojos. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ. Y en cuanto a aquellos que han creído y les han seguido su descendencia con fe, al-haqna bihim dhurriyatuhum, haremos que se reúnan con ellos sus dhurriya, su descendencia, wa ma alatnahum min amalihim, y no los menoscabaremos por sus acciones, min shay, en absoluto, kullu umrin bima kasaba rahin, toda persona será rehén de lo que haya hecho. Esta ley del Sagrado Corán nos dice que el ser humano tendrá también otras compañías donde se sentirá gusto, con agrado, ese uns, ese anís, y será, por ejemplo, su descendencia. Personas serán sus hijos que a lo mejor no hayan alcanzado el mismo grado de fe que sus padres, o padres que no hayan alcanzado el mismo grado de fe de sus hijos, pero como recompensa para aquel que tiene mayor grado de fe, mientras no sea un malhechor,
el hijo o el padre que tiene menor grado, los reuniremos con ellos. Y esto no solo sucede con los hijos y los padres o los familiares en general, sino sucede con las esposas. Las esposas que uno ha tenido en este mundo también serán un uns, serán un anís, una persona para donde nos sentiremos con agrado y con confort en el más allá. Otra ley del Sagrado Corán dice, otra sura del Sagrado Corán, y los creyentes tendrán wafakihaten mimma yatakhayyarun, frutas de las que elijan, walahmi tayrin mimma yashtahun, carne de ave de lo que anhelen o deseen, o de lo que les apetezca, wahurun in, y tendrán huríes de grandes ojos, ka'amthalil lu'lu'il maknun, que serán como perlas que estarán, perlas escondidas. Dice el Sagrado Corán, fihinna qasiratut tarf, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Están aquellas que bajarán la mirada, que no las habrá tocado ningún hombre antes ni ningún genio. Qasiratut tarf es una expresión que según los exégetas del Sagrado Corán significa que ellas mismas, su mirada únicamente será para su pareja y no tendrán ojos para nadie más. Esas son las huríes de grandes ojos que serán dispuestas para los creyentes. No hay que confundir con la ley que dice وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمُ اللُّؤْلُؤُ مَكْنُونٌ, y les circundarán a los creyentes gilmán, mancebos, muchachos, que serán también como perlas escondidas. Muchos piensan que así como hay uríes, que son femeninas, están al wildán, el gilmán, o wildán o mujalladún, como dice otra parte del Sagrado Corán, los mancebos inexcescentes, los muchachos que son eternos. Bueno, los exégetas del Sagrado Corán coinciden que son simplemente muchachos que estarán al servicio. Son también que tendrán un carácter, o serán ángeles, o tendrán una naturaleza similar, que estarán al servicio de los creyentes, pero nada que ver con el Hur al-Ain. No son la contrapartida masculina del Hur al-Ain, que serían femeninas. No es de esta manera. Hablemos aquí del Hur al-Ain, y que nadie se confunda con al-Wildan o al-Mujalladun, que son los mancebos inexcesentes que no tienen nada que ver con el tema, no van a ser dispuestos como parejas para nadie. Dice el Sagrado Corán, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, en cuanto a quien obedezca a Dios y obedezca al mensajero, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, estos serán de aquellos a quienes Dios habrá agraciado, مِنَ النَّبِيِّينَ, estarán con aquellos a quienes Dios habrá agraciado de entre los profetas, مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ, los profetas, los veraces, وَالشُّهَدَاء, los testigos, aquí shuhadá no tiene sentido de mártir, وَالشُّهَدَاء, los testigos, aquellos que por su comportamiento y acción son un referente para una comunidad, para un grupo, para la humanidad, وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ, las personas correctas, وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, y qué mejores compañeros que estos. Nos da a entender entonces el Sagrado Corán que hay diferentes tipos de recompensas. Y los diferentes tipos de recompensas tendrá que ver con el grado y nivel del creyente. Hay personas creyentes donde para ellos la recompensa será una recompensa más espiritual que de carácter físico. La mayor recompensa para ellos será estar en compañía del profeta, estar en compañía de los imames. A algunos se les dará a elegir. Quieren ir y disfrutar en jardines donde corren ríos de leche, ríos de vino que no embriaga, con huríes de grandes ojos y frutas. O quieren ir y estar en la presencia del profeta y de los imames. Habrá algunos que dirán, y bueno, ya está. Ya en la vida mundanal ya hemos hecho nuestro esfuerzo, ahora vamos a disfrutar de todo aquello que realmente teníamos anhelo por ello en la vida mundanal y no podíamos disfrutarlo. Y muchos irán a disfrutar de los jardines y los ríos y las huríes de grandes ojos. Pero habrá personas que por su grado de trascendencia espiritual, por su grado de desarrollo espiritual, para ellos el mayor placer será ir y estar con el profeta, con los imames, y que ellos sean su anís, la persona con la cual se sienten agrado.
En general, la humanidad, los recompensas y los castigos, la virtud humana en general, no tiene género. Y eso lo aclara Dios en el Sagrado Corán, en muchas aleyas, donde incluso, a pesar de que el idioma árabe, así como el castellano, tiene, cuando se dirige en plural más masculino, si no hay nada, si no hay ningún indicio de que es restrictivo para los varones, abarca tanto a hombres como a mujeres, o creyentes. En realidad, abarca ya a hombres y a mujeres. Pero hay muchas aleyas del Sagrado Corán donde se hace un hincapié y dice al mu'minuna o al mu'minat, los creyentes y las creyentes. Dice el Sagrado Corán, man amila salihan, en cuanto a aquel que obre bien, min dhakarin aw unsa, sea hombre o sea mujer. Ya no hacía falta. Aquel que obre bien, hombre o mujer. Bueno, pero lo aclara. ¿Para qué? Para que no queden dudas. Man amila salihan min dhakarin aw unsa, quien actúe bien, quien obre bien, ya sea zakar, ya sea varón, aw unsa, o ya sea mujer, wahwa mu'min, siendo creyente. Y aquí vemos que el atributo que le da a la mujer es mu'min, cuando en realidad en idioma árabe se debería decir mu'mina, porque ya está contemplado. Quien obre bien siendo varón o sea mujer, wahwa mu'min, siendo creyente, falnuhyiyannahu hayatan tayyiba, le daremos una vida excelente, una vida agradable, una vida tayyiba. Esa vida tayyiba, excelente, agradable, buena, óptima, será tanto para varones como para mujeres. En el Sagrado Corán no se hace ninguna discriminación de género. Es que el alma humana no tiene un género. El alma humana, como alma, no es ni varón ni mujer. Lo de varón y mujer es cuando esa alma humana se vincula o se relaciona a un cuerpo. En este mundo estamos en un cuerpo en particular, por lo tanto nos rigen las leyes o las normas o las pautas que son o para varones o para mujeres. Entonces, tenemos una estructura mental, tenemos una estructura física en la cual nos hemos criado y también una estructura cultural por la cual consideramos un placer o una delicia algo en particular. Y el Sagrado Corán, usando esos mismos placeres y delicias que el ser humano ha conocido en este mundo, los usa para la promesa de placeres y delicias en el más allá. Y aquí vamos a usar estas nociones de introducción, de los cuales hemos hablado de términos, donde de un caso en particular se habla de casos generales, sin anular aquello de lo que se está hablando, como por ejemplo cuando decíamos min rikabil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Alistar toda la fuerza que uno tenga contra el enemigo es una noción general, y un caso en particular era la caballería. El beduino del desierto consideraba la belleza en aquella figura femenina de ojos con una blancura y con ojos que resaltan sus ojos negros y grandes. En el idioma árabe, hur al-ain, huríes de grandes ojos. Hur es el plural tanto de ahwar como de haurá. Ahwar es la forma en que se califica a algo masculino que tiene ojos negros, con una blancura, con unos ojos negros que resaltan. Y haurá es su contraparte femenina. Lo mismo sucede, es la forma de usar los calificativos en árabe, tanto para colores como para características físicas. Para los colores tenemos aswad, negro, para el femenino sería saudá, negra, y el plural de ambos es sud, para los dos. Sud es plural tanto de aswad como de saudá, negra
negro y negra. Bid es el plural para decir blancos y su singular es abyad y baydá, blanco y blanca. Y de esta manera también las características físicas. En las características físicas tenemos el ahwar. El hur es el plural, tanto para el ahwar, que es la persona que tiene esa característica de la blancura con ojos negros penetrantes, y hawra, que es la mujer que tiene esas características. Tanto de ahwar como de hawra, su plural es hur. Por lo tanto, hur. Y la palabra in. Al-in. El in es el plural, tanto de ayan como de ainá. El ayan es la persona que tiene ojos grandes. El hombre que tiene ojos grandes. Ainá, la mujer que tiene ojos grandes. Tanto el plural de ayan como el de ainá es in. Por lo tanto, el hur al-in son personas, hombres o mujeres. Hur, personas de grandes ojos, o entes, o existencias, de grandes ojos, negros que resaltan dentro de una blancura, que son grandes o inmensos. Eso es el hur al-in. Gramatical e idiomáticamente no se refiere únicamente a entidades del género femenino, sino que se refiere a un compañero o compañera que tiene esas características características que a su vez son pronunciadas de esta forma porque ese era el ideal del árabe en ese entonces. Es como la caballería. Eso no significa que es todo metafórico, en realidad es simplemente un ejemplo de delicias que como no vamos a comprenderlo, le vamos a hablar de ríos de vino, de ríos de leche, de orillas de grandes ojos, pero en realidad es otra cosa. No, es porque vamos a tener un cuerpo en el más allá. Nosotros pasamos por varias etapas en nuestra existencia. En la etapa de la vida mundana tenemos un cuerpo y un alma. Al fallecer, nuestro cuerpo yace en este mundo y nuestra alma está en el mundo del barzaj. Y en el día del juicio final va a haber lo que se llama el qiyama, el ba'th, la resurrección. Y es una noción islámica, una creencia islámica, que la resurrección va a ser tanto espiritual como corporal. Hay religiones, hay confesiones que hablan que el día del juicio final existe, pero que la resurrección es únicamente espiritual. Van a ser las almas humanas que van a ser reunidas en tal lugar y el paraíso es un lugar donde el alma estará. Nosotros tenemos la convicción de que la resurrección será tanto espiritual como corporal. Por lo tanto, existirán ese mismo tipo de delicias similares a las que existían en este mundo. Así como uno tendrá un cuerpo igual o similar, por lo tanto habrá todas estas nociones con las cuales Dios nos promete las recompensas y los castigos son nociones reales. Para comer, para beber, para disfrutar de un lugar agradable, ríos de vino, ríos de leche y también huríes de grandes ojos. Pero a lo mejor, así como la caballería era un ejemplo de estar dispuesto y preparado ante un enemigo, en este caso, esa fisonomía de una hurí también sea un ejemplo. Y en realidad se habla de seres bellos que nos van a hacer sentir en agrado. Entonces, Dios nos ha prometido que nos va a disponer un ons, un anís, porque como dijo el imán Ja'far Sadiq alayhi salam, una de las cosas con las cuales una persona se sentirá a gusto era la buena salud, otra era la riqueza o la suficiencia, el contentamiento, el qana'a, eran 5, y una era el uns, una era estar en esa compañía agradable. Dios nos va a disponer esas compañías agradables, seres con los cuales nos vamos a sentir a gusto, que va a ser objeto de placer para el creyente o la creyente, tanto para uno como para otro, según el ideal de la estructura mental, cultural y, por qué no, biológica y física también, con la cual se ha desarrollado y por lo cual tiene
un anhelo especial. Y el Hur al-Ain en general son esas entidades que pueden asumir una forma femenina para quien procure en una forma femenina esos placeres, o esa delicia, o esa compañía agradable, o viceversa. Por lo tanto, hay varios puntos a tener en cuenta aquí. El primero es esto, que las promesas del Sagrado Corán son promesas acorde a la naturaleza humana. Por lo tanto, existen realmente huríes de grandes ojos. Aunque no necesariamente tengan esas características físicas con las que son descritas o en alguna ley o en alguna narración, y si las hay, no significa que no existan con otras características que sean más el ideal de otro pueblo y otra cultura y otra nación. Segundo, Hur Ain, idiomáticamente por lo menos, no es algo que indique que son entidades de género femenino y nada más, sino que Hur al-Ain puede abarcar tanto a lo masculino como a lo femenino. Una cosa es que idiomáticamente eso sea factible de interpretar así, otra cosa es que en la realidad existe esa posibilidad. Tenemos esa posibilidad real como para considerarla de esta manera a partir de aleyas o narraciones del Sagrado Corán y no simplemente hablar de una posibilidad lingüística. Veamos la siguiente narración del profeta del Islam que se encuentra en el libro Bihar al-Anwar. Qala an-Nabi, dijo el profeta del Islam, inna fil jannati suqan, ciertamente que en el paraíso hay un suq, hay un mercado, ma fiha shira wa la bay', en el cual no habrá ni compra ni venta, illa suwar min ar-rijali wan nisa, sino que habrá formas de hombres y mujeres. Man ishtaha sura dakhala fiha, quien anhele alguna de esas formas ingresará en ese mercado. Wa inna fiha majma'u Hur al-Ain, en el cual estará el majma', el grupo de Hur al-Ain, de huríes de grandes ojos. Yarfa'una aswatahunna bisawtin lam yasma' al-khala'iq bimithli, con una voz como no habrá escuchado las criaturas igual. Bueno, y las sigue describiendo cómo serán na'imat, serán suaves, serán dulces, y las describe de diferentes maneras, hasta que dice fatuba liman kunna lahu wa kana lana. Entonces ellas dirán, somos así, somos así, somos así. Bienaventurado sea aquel, tuba liman kunna lahu, aquel de quien nosotros seamos, wa kana lana nahnu khairatun hisan azwajuna aqwamun kiram, nosotros somos la khairat hisan, somos esas entidades huríes, hur, khairat hisan, que son buenas, que son hermosas, azwajuna aqwamun kiram, y nuestros zawj, nuestros azwaj son personas honorables. La palabra zawj y azwaja también es algo que en el Sagrado Corán no dice zawajat, esposas, dice azwaj, el plural azwaj. Y azwaj se usa tanto para hombres como para mujeres. Es más, en el idioma árabe de hoy en día azwaj se une únicamente para esposos. Solo que en el Sagrado Corán Eva es considerada zawj de Seina Adam. No dice zawja, dice zawj, o sea, pareja en general. Y es esta plural de zawj, azwaj, parejas, y no necesariamente femeninas. Si hubiera dicho zawajat, serían específicamente femeninas. Pero dice azwaj, parejas en general, que puede ser tanto masculinas como femeninas. Y eso es lo que leemos en el Sagrado Corán. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Los creyentes tendrán azwaj. Bueno, obviamente no serán varones, pero dicen zawajat. Dicen porque lo vamos a traducir como parejas. Entonces vemos que el Hur al-Ain son azwaj, parejas en general, sin especificar si son hombres o mujeres. Thalithan. En tercer lugar, tampoco vamos a hacer tanto hincapié en lo que son las huríes de grandes ojos de esta manera, puesto que dice, hay muchas aleyas que nos hablan de que hombres creyentes estarán con sus familias y sus mujeres creyentes también que habrán tenido en este mundo. Dice una narración en el cual del imam Ja'far Sadiq alayhi salam, donde uno de sus compañeros le dice, Ju'iltu fidak,
que yo sea sacrificado por ti. Akhbirni anil mu'min. Infórmame acerca del creyente. Takunu lahu imra'atun mu'mina, que va a tener una mujer creyente. Yadkhulani al-jannah. Los dos irán al paraíso. Yatazawwaja ahaduhuma bil akhar. Serán pareja uno de otro allá en el paraíso. Faqala ya Aba Muhammad. Entonces le respondió el imam Ja'far Sadiq a este hombre: Ya Aba Muhammad, inna Allah hakamun adl. Ciertamente que Dios es un juez justo. In kana huwa afdal minha, si es que él es mejor que ella, tiene más virtud. Khayyara, va a tener él el poder de elección. Si que esa misma esposa, que tiene menos nivel espiritual, siga siendo su esposa en el más allá, Khayyara, va a tener esa opción. Khayyara huwa, fa in ikhtaraha kanat min azwaji. Si él elige, será su pareja. Wa in kanat hiya khayran minha. Si es que ella es mejor que él, khayran minhu, khayyaraha. Entonces ella va a tener ese poder de elección. Fa in ikhtarathu kanat zawjan laha. Si es que ella lo elige a él, entonces ahí será él su esposo en el más allá. Estas narraciones, también nos dan a entender que puede existir una preferencia sobre estas mujeres creyentes, y más si han sido esposas en la vida mundana, donde el creyente la va a preferir, porque según muchas narraciones, tanto hombres como mujeres creyentes van a tener un aspecto, una fisonomía y una belleza tanto física como espiritual, van a ser mucho más bellos que las huríes de grandes ojos. Nos leemos en la siguiente narración de Salama, esposa del profeta, que le preguntó al profeta del Islam: Bi abi anta wa ummi, que yo sea sacrificada porque mi padre y mi madre sean sacrificados por ti. Al mar ayakunu laha. Una mujer en este mundo puede tener dos esposos, por ejemplo, enviudó, se casó con uno, enviudó y ahora tiene otro esposo. Una mujer en este mundo puede haber tenido dos esposos. Fayamutun, y mueren. Wayadkhulun al-jannah, todos mueren y entran al paraíso. Li ayyihima takun, ella, ¿de cuál de los esposos será? ¿Con cuál de los esposos estará en el más allá? Faqal, dijo el profeta al Islam: Ya Salama, takhayyaru ahsanuhuma khulqan. Ella elegirá al de mejor carácter, al que tenga mejor carácter. Wa khayrahuma li ahlihi. Elegirá a aquel que haya sido mejor para su familia. Ya Salama, inna husnul khulq dhahaba bi khayri dunya wal akhirah. Salama, ciertamente que tener un buen carácter es algo que va a provocar triunfo tanto en este mundo como en el más allá. Bueno, a leyes del Sagrado Corán también: Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Ingresad al paraíso vosotros y vuestras parejas, tuhbarun, siendo honrados. Hay narraciones que nos hablan de la situación de creyentes y cómo serán esos creyentes, que serán más hermosos que las huríes, hombres estoy hablando, y la situación y la narración los describe de la siguiente forma: Inna ahlal jannah jaradun. Ciertamente que la gente del paraíso son Yaradon, Maraddo, Mukahhalina, Mukallalina, Mutawaqina, Musawwarina, Muhtammina, Na'imina, Mahburina, Makrumina. Yu'ta ahaduhum quwwata mi'ata rajul fi at-ta'am wash-sharab wash-shahwa wal-jima'. Bueno, la traducción de esto es que la gente del paraíso, que van a ser más hermosos que las huríes de grandes ojos, serán personas que estarán Mukahhalin, que estarán kohol, vestirán con brocados y seda, serán honrados. Vemos que cuando se habla tanto de hombres como de mujeres, los describe de esta manera. Y así llegamos a comprender cómo el Sagrado Corán
el discurso que tiene es acorde a la naturaleza humana. El hombre es más visual, por lo tanto, y también en su naturaleza está el de cortejar. Y la mujer no busca tanto lo físico como el sentido de protección en su pareja. Por supuesto, lo físico también está, pero más influye el sentido de protección, sentirse a salvo, ser cortejada. No es lo mismo cortejar que ser cortejado. Bueno, en la naturaleza, tanto masculina como femenina, obviamente existen estas diferencias. Existe ser más visual que por ejemplo, la mujer es menos visual que el hombre, pero es más sensible a todo lo que es el tacto, a todo lo que es el contacto, perdón. Y vemos que de esta manera el Sagrado Corán usa términos acordes tanto a uno como a lo otro. Cuando habla de huríes de grandes ojos, en los cuales hombres creyentes estarían interesados en ellas o las anhelarían, las describe de una manera. Y cuando habla de la belleza masculina, habla de tejidos, brocados, sedas, algo en los cuales un hombre realmente se fija menos en esas cosas. Vemos entonces que el Corán usa lenguaje acorde a cada género. Y de esta manera llegamos a comprender cómo no existe discriminación, sino que todo lo contrario, existe una muy precisa forma de expresarse en el Sagrado Corán, teniendo en cuenta la naturaleza de cada persona, la estructura física, cultural que ha adquirido en este mundo y en base a la cual puede llegar a anhelar esas compañías, ese uns, que como dijo el imam Ja'far Sadiq alayhi salam, es necesario para tener una vida confortable. Y también hay un punto que no debemos olvidar, que es que el Sagrado Corán es un libro de religión que se expresa de la manera más culta, con el mayor pudor posible. La mujer tiene mucho más pudor que el hombre. No es algo que haya sido dispuesto por condicionamientos culturales, como se alega hoy desde el feminismo, sino que realmente en su naturaleza está de esa manera. Y las narraciones del Islam también lo verifican. En el hombre tiene deseos y también anhelos, pasiones y sentido de pudor. Y en la mujer hay mucho más pasión que en el hombre. Sí, pero también hay 10 veces más pasión que en el hombre, pero también hay 10 veces más pudor que en el hombre. Entonces vemos cómo en concordancia, en correspondencia con ese mayor pudor de la mujer, el Sagrado Corán y las narraciones, y obviamente las personas de religión en general, tienen esta consideración al género femenino cuando se realizan estas promesas de delicias y placeres. Con esto únicamente vamos a decir que no existe discriminación en el Islam, no existe género en particular para huríes de grandes ojos, que vamos a traducir como entidades, las entidades, como decimos las luminarias de la ciencia cuando hablamos de científicos, sin que sean femeninas. Lo mismo vamos a decir, estas entidades masculinas o femeninas, que son las huríes de grandes ojos, estarán para el placer, para servir de uns, para que sean anís, para que sean compañero en intimidad, para sentirse en una situación de agrado y a salvo y de confort en el más allá, como recompensa tanto para hombres como para mujeres creyentes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.